La mayor parte del territorio jalisciense se encuentra sumida en una grave sequía, reconoció el gobernador Enrique Alfaro, por lo que esperan que el gobierno federal declare una situación de emergencia para la entidad. De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua, la escasez de agua que padece Jalisco es una condición que no se había registrado en los últimos 10 años y es derivada, entre otras cosas, del fenómeno meteorológico conocido como La Niña. Pues estamos tocando este tema de la sequía en Jalisco, un tema que teníamos que abordar aquí en Ruta 44. Y saludo con mucho gusto a nuestros invitados, Valentina Davidova Belitskaya. Ella es investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Valentina, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por su invitación. Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua. Juan Guillermo, bienvenido de nuevo. Gracias por la invitación, Carlos. Y Hermes Ulises Ramírez también es investigador del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Hermes, bienvenido. Hola, Carlos. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, a ver, Valentina, ¿qué tan grave es la sequía que enfrenta Jalisco? Entiendo que es un fenómeno que abarca el país prácticamente. Definitivamente. No es una sorpresa, no es una noticia, sino existe un documento denominado Monitor de Sequía, que se realiza en México desde el año 2003. Y sus resultados cada 15 días se publican en la web de la manera gratuita. De tal manera, nosotros podemos observar prácticamente desde el enero del 2020 cómo avanza la sequía en nuestro país. Para enero 2020 fue aproximadamente un 25% del territorio nacional con condiciones de sequía. El día de hoy estamos en 80-85%. Además, no solamente son condiciones de sequía o condiciones anormalmente secas. Estamos hablando ya de presencia de sequía tipo 2 o sequía severa. Incluso hay grandes partes del norte, occidente y centro del país en donde ya se registran las condiciones de sequía extrema. Valentina, entiendo que este tema de la sequía no es algo que surge de la noche a la mañana, o sea, no ocurrió por generación espontánea, fue un proceso. ¿Cuánto tiempo se llevó para llegar a este nivel? Mínimo 18 meses, mínimo. Pero estamos hablando más que nada de ya 24 meses a partir de clasificar una gran parte del norte occidente del país con condiciones anormalmente secas. Estamos hablando de aproximadamente junio-julio del año 2019, cuando ya empezó a registrarse un régimen de precipitación bastante escaso a partir del noroeste de México, y este régimen ya está dándose prácticamente en la gran parte de nuestro país, por lo que se registran las condiciones de sequía moderada y severa hasta extrema en un 80-85% del país, que se desarrolló esta condición durante los últimos 18 meses como mínimo. Como mínimo, 24, 18 meses. Juan Guillermo Márquez, una primera intervención sobre este tema. ¿Qué tan grave es la sequía? ¿Cómo lo perciben ustedes? Bien, bueno, aquí cabría destacar 3 elementos. La sequía, que no es lo mismo que escasez, y a su vez que el estiaje no es lo mismo que la sequía. Ya me corregirá el doctor Ramírez si digo alguna barbaridad. La sequía, sabemos, es un fenómeno natural que, tengo entendido, es la disminución de las precipitaciones en un año, es habitualmente como se mide, ya nos ampliará el doctor. Y la escasez no es un fenómeno natural, es una acción humana, y lo vemos muy concreto en el caso del área metropolitana, cómo se generó una escasez, no dosificando la cantidad de agua que se tenía para extraer de la presa Elías González Chávez, sino extrayéndola en un corto lapso, y eso generó una escasez, ¿verdad? También podemos considerar que se genera una escasez cuando en la red no recibimos agua, en la red de abastecimiento, agua potable, entonces ya es escasa. Si recibimos determinada cantidad de litros diarios, 100, 200 por habitantes,
y si no es potable, entonces ya es escasa. A ver, lo que me estás diciendo es que no necesariamente la escasez de agua está asociada a la sequía. Totalmente, son dos aspectos diferentes. Uno es meteorológico, natural, y lo otro se deriva de una pésima gestión del agua por las personas. Entonces, en el caso del agua potable, al no ser bebible, tendremos que recurrir o a pipas, a garrafones o a botellas. Entonces ahí vamos a pagar, en lugar de los 20 y tantos pesos, dependiendo del consumo en la red, por metro cúbico, a pagar entre 100 y 200 pesos en pipa, entre 500 y 1.500 pesos en garrafones y hasta 10,000 pesos en botellas. Pero Guillermo, a ver, el tema, por ejemplo, de la sequía, la falta de lluvias y todo eso, tú que vienes de los Altos de Jalisco, afecta muchísimo a los productores de la zona. Sí, pero además, en el caso de los Altos es una situación recurrente. Recordemos que tenemos ahí en Ojuelos ya la frontera del desierto de Chihuahua. Entonces no es una novedad, para nosotros los salteños no es novedad en cuanto a se presenta de una manera cíclica. Se ha venido acentuando últimamente por la elevación de temperatura, por los fenómenos del niño o de la niña, pero pues es algo un tanto habitual que no se le había prestado mucha atención. Esto cambió drásticamente en cuanto a la aparente atención de parte del gobierno federal con el cambio que se hizo. Hasta 2012 teníamos la Agenda del Agua 2030, en donde fue un ejercicio muy interesante que se realizó en conjunto con los que administran el agua de los 3 niveles de gobierno y la academia, la ciudadanía, los usuarios y la sociedad organizada. Entonces pasamos de tener unos objetivos que eran muy claros a través de una metodología, no fueron ocurrencias, donde se aspiraba a tener ríos limpios, una cobertura universal, cuencas en equilibrio, asentamientos seguros frente a inundaciones, en fin. O sea, y de ahí se desprendía una serie de ejercicios que se trabajaron de una manera meticulosa. Entonces, lo que he visto por mi experiencia era uno de los programas mejor estructurados por esa amplia participación que se tuvo. Se cambia todo eso por una sugerencia y copiar un tanto un modelo norteamericano para, le llamaban ellos, administrar la sequía. Entonces se dejó de lado totalmente lo que se venía haciendo para pasar a lo que se puede considerar un toque de queda permanente hidrológico o hídrico. Entonces, ya estamos hablando de pasar de un programa de una amplia participación y gobernanza a uno más autoritario, en donde se suprimen muchos derechos porque estamos en toque de queda. Muy bien, ahorita me amplías más ese término de toque de queda porque resulta bastante fuerte. Hermes, una primera intervención. ¿Es tan grave el problema de la sequía en México y particularmente en Jalisco? Bueno, yo creo que, como ya lo han mencionado quienes me han antecedido, tanto la doctora como Juan Guillermo, pues este es un proceso natural, ¿no? Nosotros sabemos que hay periodos de sequía en muchos lugares del mundo y que obviamente tienen ciertos ciclos que pueden ser alterados por algunos fenómenos que ya sabemos, como son los procesos del niño y la niña. Pero yo creo que sí habría que diferenciar muy particularmente los 3 tipos de sequía con lo que normalmente trabajamos, lo que llamamos la sequía meteorológica, la sequía agrícola y la sequía hidrológica. Muy bien. Que eso tiene que ver con lo que estaba planteando el ingeniero. A ver. Normalmente cuando hablamos de sequía meteorológica es obviamente la disminución de las precipitaciones con respecto a lo que se espera en un lugar determinado. ¿Qué sucede? Eso está sucediendo hoy en día en México y obviamente está sucediendo en Jalisco. Pero eso tiene que diferenciarse de lo que se llama la sequía agrícola, que es la falta del recurso hídrico para las labores del campo, en el cual si no se dispone precisamente de la suficiente cantidad de agua, pues obviamente no puede haber esa actividad que es muy importante para todos los que habitamos este planeta y obviamente para muchas regiones del estado de Jalisco que son básicamente muy importantes en el Producto Interno Bruto desde el punto de vista agrícola ganadero, como puede ser la zona de los Altos. Y finalmente la sequía hidrológica es aquella en la cual tiene que ver con los cuerpos de agua. Normalmente los cuerpos de agua van a depender de la precipitación, pero obviamente también tiene que ver la administración o la gestión del recurso como tal para asegurar que nosotros no tengamos una sequía hidrológica en los años subsecuentes.
Y se supone que en base a eso se hacen planes, como lo indicaba el ingeniero, en el cual, de acuerdo a los niveles de los cuerpos de agua, pues obviamente es la cantidad de agua que yo le puedo extraer a ese cuerpo de agua. ¿Y qué pasa? Que desafortunadamente no se respetan esos criterios, esos planes que se dejaron bien establecidos y se saca más agua de la que obviamente está autorizada para un año donde tenemos poca precipitación. Entonces creo que aquí el asunto lo tenemos que diferenciar. Una cosa es la parte puramente natural, que tiene que ver con la sequía meteorológica, y obviamente otra cosa tiene que ver cómo administramos ese recurso y que está ligado precisamente a la sequía agrícola y a la sequía hidrológica. ¿Y qué pasa cuando el gobierno del estado da la estadística que da? Por ejemplo, el gobernador dice el 68% de la superficie de Jalisco enfrenta una sequía grave. ¿Se refiere a cuál de todas las sequías? Es lo que yo quisiera saber, porque no lo aclara en ningún momento. Si estamos hablando de sequía meteorológica, si estamos hablando de sequía agrícola o si estamos hablando de sequía hidrológica. Entonces, yo creo que sí sería muy pertinente que le demandáramos a nuestro gobernador que nos aclarara a qué sequía se está refiriendo. O simplemente él repite lo que dicen otros. No entiendo exactamente cuál es el término que él está manejando. Y también para que nos explicaran a qué se refiere cuando se declare emergencia por una sequía en Jalisco. Fíjate. ¿Qué dice el protocolo? Exacto. Es que me parece que él está queriendo descubrir el hilo negro y en realidad no es así. Tenemos a la doctora que pues ella trabajó precisamente en la elaboración del monitor de sequía en este país. Y por ejemplo, en 2012 tuvimos una sequía mucho peor que la que tenemos actualmente. Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, que la doctora nos platique el hilo negro sobre ese tema de la sequía y Juan Guillermo, el toque de queda que nos prometió. Volvemos. La sequía que enfrenta Jalisco impacta al estado y se ve reflejado en los bajos niveles de las presas. Esta situación es la que ha propiciado también el desabasto de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara, donde se estima que hay un déficit de líquido de 468 litros por segundo para la red de distribución de la ciudad. La falta de lluvias en el estado propicia también la presencia de más incendios forestales por las condiciones secas de las zonas boscosas o pastizales. Jalisco en una sequía agobiante es el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Ya nos aclaraba Hermes que hay no una sequía, varias, y habrá que profundizar en la misma. Y Valentina nos iba a hablar del hilo negro este que pretendía descubrir el gobernador al dar a conocer que la superficie de Jalisco la mayoría está en sequía. ¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos medir diferentes sequías, Valentina? Definitivamente estamos viviendo una sequía categoría 2, estamos hablando de sequía severa en un 68, ahora 72, 74% aproximadamente de la superficie del estado de Jalisco, el resto en la sequía moderada. Pero ya todo el estado de Jalisco sufre del efecto de sequía, es decir, se desarrolló un déficit semipermanente en el régimen de la precipitación que condicionó prácticamente escasez de agua natural. No estamos hablando de escasez producido por administración de agua. Sin embargo, esta escasez de agua de varios meses, es decir, más allá de 6 meses, ya golpea con un impacto sobre los cuerpos de agua, de tal manera que los niveles empiezan a reducir. ¿Por qué? Porque menos precipitación, menos afluentes, menor recuperación de los niveles de cuerpos de agua durante la temporada de lluvia. Sin embargo, estas sequías son repetitivas, es un fenómeno natural que tiene cierta periodicidad, ciclos climáticos que está en función de algunos fenómenos que se presentan. Normalmente cuando se da el fenómeno
El Niño, nosotros vivimos una sequía intraestival más prolongada y temporada de lluvias normalmente empieza más tarde, se desarrolla más lenta, brindando precipitaciones solamente a finales de la temporada, como en agosto, septiembre. Cuando se da fenómeno La Niña, al contrario, las temporadas de lluvia deben de llegar bastante abundantes. Pero si el fenómeno La Niña combina con la oscilación multidecadal del Pacífico, fase positiva, en este caso el efecto no es tan presencial en el régimen de lluvia. Es decir, hay ciertas combinaciones de fenómenos climáticos. De tal manera que sí, vivimos las condiciones de sequía, pero que no llegaron el día de ayer. Desde el año pasado, desde el mes de junio, nosotros ya sabemos que estamos viviendo ante una escasez de lluvia que puede provocar escasez de agua en los cuerpos de agua de donde estamos tomando. El caso de Chapala, por ejemplo. Exactamente. Por lo que debemos ya tener programas definitivos que establecen cómo uno debe actuar ante la presencia de sequía moderada, de sequía severa, cuándo se abre la emergencia y por qué. Es decir, establecer unos criterios científicos, académicos. Sin embargo, cuando uno recibe declaración de que ya tenemos emergencia por sequía, uno piensa, ¿en qué se basa usted? ¿Por qué? Además, si nuestra ciudad, la zona metropolitana de Guadalajara y el estado en general, hubiera tenido un programa de tratamiento de aguas negras a 100%, probablemente nosotros nunca jamás hubiéramos sufrido tanto de las condiciones de sequía. ¿Por qué? Porque si tenemos reservas de agua y estamos usando y reusando esta agua de la manera permanente a partir de los tratamientos adecuados, nosotros no dependeríamos también tanto del recurso de agua. Además, tenemos un gran desperdicio de rica agua de lluvia que llega con nosotros. Año tras año, sobre cada metro cuadrado de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco en general, caen 900 litros de agua. Ahora convierten esto sobre la superficie de toda la zona metropolitana y si nosotros hubiéramos aprendido a almacenar, captar esta agua, otra vez nosotros no dependeríamos de las condiciones de Chapala o de otros lugares. Es decir, mezclamos el agua de lluvia hasta la fecha con aguas negras del drenaje en general y lo soltamos para tratar o al río Santiago y de allí se va al Pacífico. Muy bien, Juan Guillermo. La gente que nos está viendo ahorita seguramente está esperando esa explicación más detallada del toque de queda. A ver, platícanos. Sí, como les comentaba, el impacto por dejar de lado la Agenda del Agua 2030 y cambiarlo por un programa de medidas preventivas y mitigación de la sequía, así se llama oficialmente. Bueno, esto se evalúa a través de cédulas, son alrededor de 10 cédulas más o menos, donde trae una serie de condicionantes. Aquí el detalle y el problema es que esto se asemeja como a hacer una encuesta en un semáforo. O sea, todos esos valores, todas esas condiciones no se llenan con datos reales en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos. Son suposiciones, son que además interviene gente que no tiene poder de decisión en las dependencias. Entonces, ¿qué se hizo con esto? O sea, participamos en ese proceso pues, de conocimiento porque ya venía armado. O sea, lo único que se nos pidió es que se aprobara. Validarlo. Obviamente yo me negué, ahí están los documentos, ahí está el acta. La gran mayoría de los usuarios nos negamos porque cuando analizamos, o sea, viene tan amplia la información, todos los aspectos así idealizados, que cualquiera que lo viera así dice, quiero entrar en un programa de esa naturaleza. Pero entre líneas venían aspectos como el que al aprobarse ese proyecto se le daba autorización a la Comisión Nacional del Agua para ingresar a los domicilios sin permiso y sin orden judicial. Como vimos de alguna manera. ¿Para qué iban a entrar? Para verificar las condiciones, como se estaría en emergencia permanente, como lo hicieron hace unos días ahí en la Ciénega,
¿verdad? Escudados el gobierno del Estado con agua, y cómo entraron a cerrar tomas y todo eso. Sí, y a destruir equipos. Entonces, esa es una de las partes por las que define más a ese programa como un toque de queda, aunado a que de entrada se declara a todo el país en sequía, que puede ser muy leve, Tabasco con 1% de sequía, qué sé yo, ¿verdad? Y ya en diferentes momentos. El monitor de la sequía está monitoreando algunos valores ahí que miden la presencia de humedad, lluvias, etcétera, pero fundamentalmente para nosotros considerar si hubo sequía en un ciclo es un año. Por ejemplo, con agua, dice, para declarar una sequía, el corte lo hacen en diciembre, para igual programar recursos, etcétera, lo que sea necesario. No se hace a menos de medio año, como pretende el gobierno del Estado. No funciona. Yo lo verifiqué con la Comisión Nacional del Agua y ellos dicen, no, las sequías se declaran hasta diciembre. Entonces... ¿No va a haber esta declaratoria de emergencia que dice el gobernador? No, a menos que hiciera alguna excepción, que lo veo muy difícil, pues, porque ya no lo decía el doctor Ramírez, se ha tenido condiciones de sequía más severas en 2011, 2012 que la actual. Entonces, esto no tiene un fundamento real técnico más que el de pretender trasladar la responsabilidad a alguien más. O sea, porque si partimos y no perdemos de vista que son tres cosas distintas, la sequía, el estiaje y la escasez. La sequía ya lo define muy bien el doctor Hermes, que son tres tipos de sequía. El estiaje lo entiendo como los niveles mínimos a los que llegan los cuerpos de agua en un determinado periodo cuando no está la temporada de lluvias, ¿verdad? Y la escasez es resultado de la acción humana, en no ser previsivos, en no tener los planes adecuados para administrar el recurso del que podemos disponer. Claro. Entonces, con esas condiciones, se empodera de más, porque ya está sobreempoderada la Comisión Nacional del Agua, y esto tiene el objetivo, y así lo dijeron con desparpajo, que era para tener un mayor control como institución, no una mejor administración. Pero luego aquí resalta otro aspecto, que este programa se basa en un modelo de gestión de oferta. Como existe una demanda, hay que ofertar la cantidad suficiente para satisfacer la demanda. Y esto, a pesar de que Conagua dice que a estas alturas es un modelo que ya rebasamos, como lo rebasaron muchos países, persiste y está muy lejos de una gestión integral del agua. Claro. O sea, porque es un método, es un sistema autoritario que trastoca muchos elementos, claro, que nos lleva a tener una mayor escasez dentro de unas condiciones climáticas o meteorológicas difíciles de por sí, y si no mejoramos el modelo de administración del agua, pues vamos a tener serios problemas de escasez, que no es un fenómeno natural. Muy bien. Hermes, yo estuve leyendo algo de que cuando se declarara una situación de emergencia, como anunciaba el gobernador, por parte de la Comisión Nacional del Agua, esa declaratoria de emergencia implica que no hay agua y hay que garantizarla solo para el consumo humano. Y eso afectaría la producción de alimentos, como tú también describías, riego, etcétera, etcétera. Sí, precisamente yo quería tocar ese punto de que normalmente en la Constitución y como derecho humano, que es el agua, pues obviamente hay prioridades en el uso de esa agua. Claro. El primero es el consumo humano, definitivo. En segundo lugar viene la producción de alimentos. En tercero vienen los servicios y en último lugar pues viene la industria. Y aquí la pregunta es, ¿la industria está limitada en el consumo de agua o solamente se le da la limitación a los ciudadanos? Yo no he escuchado absolutamente ninguna empresa que se queje de que no está recibiendo la cantidad de agua que normalmente recibe para hacer sus procesos productivos. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? No está fallando ni la legislación, ni los planes que ya están establecidos, sino la administración y la gestión del recurso como tal. ¿Qué significa? Ok, hay declaratoria de sequía en el país, todo el mundo tenemos que reducir nuestro consumo, pero como tiene que reducirlo el ciudadano, lo tiene que reducir el agricultor, lo tiene que reducir
el prestador de servicios y lo tiene que reducir con toda y pena Los el industriales. industrial. Y yo pregunto, ¿Coca-Cola ha reducido alguna vez su producción? Las cervecerías tampoco. Las cervecerías han reducido su producción. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si hay prioridades y la Constitución me lo dice y los derechos humanos me dicen que hay prioridades en el uso del agua, pues en ese sentido tendríamos que trabajar para respetar lo que está establecido en la legislación y en las normas que rigen a nivel internacional y que rigen a nivel nacional. Entonces aquí el asunto pues está precisamente en cómo gestionamos ese recurso. El ingeniero hablaba acerca de que en este caso es el control que tiene la entidad federal, pero yo me pregunto, ¿la entidad estatal no quiere hacer exactamente lo mismo y las entidades municipales, en este caso el CIAPA, no están haciendo lo mismo? Creo que estamos jugando a un juego de que pues el perdedor siempre es el que tiene los recursos menores de todo tipo y que los van a ser los más afectados, obviamente, las clases más populares. Si nosotros nos fijamos, la mayoría de las colonias o las más afectadas en este problema son las de bajos recursos. También hay colonias de altos recursos que han sido afectadas, pero no en la misma magnitud que la que vienen siendo afectadas a través de los que tienen menos. Muy bien, ahorita después de la pausa les voy a preguntar qué es lo que viene con una sequía, qué empieza a afectarse en una sequía. Dijimos de incendios, qué pasa con los productores en el campo, el alimento, etcétera. Volvemos después de la pausa. Una eventual declaratoria de emergencia por sequía para un estado implica sobre todo garantizar el agua para consumo humano, pero no contempla las actividades como la agricultura o la ganadería. Siendo Jalisco uno de los principales productores agropecuarios del país, la situación se torna complicada para quienes tienen miles de hectáreas sembradas o sus hatos ganaderos, porque de prolongarse la sequía a la larga, también se impactará la generación de alimentos. Jalisco era una sequía agobiante, el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Valentina, yo quisiera preguntarte, ¿qué se afecta con una sequía en un estado como Jalisco? Bueno, realmente la sequía meteorológica, cuando se presenta de 3 a 6 meses, ya impacta el campo. ¿Por qué? Porque se pierde la humedad del suelo y el agricultor, para continuar con siembra tradicional, requiere de recurso de agua adicional para el riego. Si la sequía se da más tiempo de 6 meses, entonces ya se impacta el recurso hídrico, es decir, los niveles de agua bajan a causa de una escasa precipitación. Si esto nosotros sumamos con una mala administración, la cual continúa desde que se estableció la Conagua, ¿por qué? Porque yo solamente les digo un número que me impactó, porque desde 1917 a 1992, en México fueron dados de alta 2.000 concesiones de agua. A partir del 1993 a lo que va del 2021 ya levantaron 517.000 concesiones a partir de los reglamentos y leyes que promovió la Comisión Nacional del Agua, creada el 16 de enero de 1989. Una mala administración centrada en la infraestructura hídrica o hidráulica, prácticamente olvidando de recuperación de ecosistemas, uso y reuso del recurso natural, de tal manera que el agua, que anteriormente fue un recurso renovable, a partir de los años 90, se convierte en recurso no renovable. A ver, Valentina, pues déjame ponerme como abogado del diablo aquí. En el tema de la agricultura, por ejemplo, que tú dices que impacta al campo. Quiere decir, y esta es mi pregunta, que los agricultores, por ejemplo, de Jalisco, en esta sequía, en realidad están sufriendo los estragos de un mal manejo del agua, en todo caso otra sequía del otro año, ¿no? Te pregunto esto, la mayor parte de la agricultura en Jalisco es de temporal.
Claro. no es de riego. Entonces, quiere decir que si estuviéramos ahorita en agosto y no hubiera llovido, a lo mejor sí estamos siendo afectados, pero todavía no comienza el temporal. ¿Y cómo es que están afectados los agricultores? El problema está de que el agricultor niega también cambiar su tipo de siembra tradicional. Algunos hablan, es que a mí me enseñaron a sembrar el maíz, yo no puedo manejar otros cultivos. Sin embargo, ante esta escasez del agua, sabemos que a lo mejor el maíz blanco no sobrevivirá, o tendrán que cambiar el cultivo, o tendrán que pasar a un nuevo tipo de producción para poder, digamos, tener el sustento de su familia como agricultor, pero por otra parte no depender tanto del agua. Claro. Estamos hablando de que también deben haber a lo mejor algún tipo de programas gubernamentales a escala federal, estatal, que hace apoyar al agricultor ante las condiciones de sequía. Sin embargo, venden concesiones. El agricultor compra concesión por 30, 40 años. Es algo horrible. Por ejemplo, les permiten sacar cierta cantidad de agua de los pozos profundos. De repente, el agricultor se descubre que el pozo ya no da la misma cantidad de agua. Y a su querer escarba 10 metros más, llegando a nuevo nivel freático, violando los reglamentos de concesión, pero tampoco hay quien vigila el cumplimiento de estas concesiones. Hay como 6 inspectores para toda una región, por Exactamente. ejemplo. Ni siquiera hay pozos profundos de monitoreo de niveles freáticos. Juan Guillermo, tú dijiste hace un momento que en la región de los Altos ya están acostumbrados a las sequías y que para ustedes esto es normal. Tiene un cierto grado de normalidad en el sentido de que la mayor parte de los cultivos son de temporal. Entonces, para la gente ahí en los Altos no estamos en un periodo de sequía propiamente porque no ha iniciado la temporada de lluvias. Claro. ¿Verdad? Lo único que sí preocupa es la humedad en el suelo porque eso está afectando la flora considerablemente porque el termómetro principal, que son los mezquites, en la región están, sin floración, casi sin follaje, porque no disponen de la cantidad de agua. Sí, claro. Pues es que el tema es ese, ¿no? Yo les preguntaba, ¿cómo puede afectarse la agricultura, Hermes, de temporal cuando todavía no empieza a llover? Es que, de hecho, no necesita empezar el temporal para saber si hay una afectación. Normalmente los suelos, dependiendo del tipo de suelo, obviamente, van a guardar una cantidad de humedad X que permite que el agricultor, por tradición, empiece a sembrar en una fecha. Claro. Porque dice, va a llover tal día y mi cultivo va a sobrevivir. ¿Qué sucede? Sucede que cuando esa humedad ha sido ya escasa por evaporación en la misma tierra, pues obviamente no se dan las condiciones para que el agricultor inicie su siembra. ¿Y qué sucede? Que normalmente se esperan a la primera lluvia, llueve y dicen es el momento de sembrar, siembran y deja de llover. ¿Y qué pasó con su cultivo? Pues lo perdió completamente. Claro. Perdió su semilla, perdió su fertilizante, perdió todo su recurso y desafortunadamente pues no tenemos seguros que sean, vamos a decir, apoyados por el gobierno, sino que cada quien debería contratar su seguro de manera independiente, los agricultores, y muchos no lo hacen porque no tienen el recurso. Entonces ahí vemos que es una de las primeras afectaciones que tiene el agricultor. Pero también sí es cierto lo que comenta la doctora, que muchas veces hay una gran cantidad de productores agrícolas que se niegan al cambio. Y forzosamente, hoy en día, no tenemos las mismas condiciones que hace 20 años, no tenemos las mismas condiciones que hace 50 años y mucho menos las mismas condiciones que hace 100 años. ¿Qué tenemos que hacer? Pues adaptarnos a las nuevas condiciones y rotar nuestros cultivos a cultivos que sean menos demandantes en agua porque no tenemos el mismo recurso. Pero como bien lo dice la doctora, pues dice, no, es que toda mi vida yo he sembrado esto, yo voy a seguir sembrando esto. Les dices, bueno, hay que utilizar un nuevo sistema de vamos a decir, de regar nuestros plantíos, lo más común de agua rodada, que se desperdicia una gran cantidad de agua, hay que decir las cosas también como son.
mucha de esa agua se evapora, mucha de esa agua se transmina obviamente a los mantos freáticos, que eso no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero no es aprovechada por la planta. Entonces, al final de cuentas, pues no le estamos dando el uso adecuado. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar nuestros cultivos, cambiar nuestros sistemas de riego, tecnificar de alguna manera el campo. Obviamente no tienen los recursos, pero los gobiernos deberían de ser, como dice la doctora, tanto gobierno federal, gobiernos estatales, apoyar precisamente para la modernización de nuestro hace un campo. momento nos recordaba Valentina sobre un monitor que se realizó sobre las sequías en México, que se llevó muchos años haciéndose. Pero uno supondría que haces un monitor para proyectar las sequías que vienen en México, pues para tomar decisiones, para crear programas, para tener, no sé, sistemas... Políticas bien establecidas. Políticas establecidas. O y hasta protocolos. cuestiones de seguro, ¿no, Juan Guillermo? Sí. Es que fue una cuestión muy delicada, y así lo señalamos, porque al dejar de lado un proceso de coparticipación con los usuarios, en donde obviamente para tener esos óptimos que se ponían como meta, se comprometían a mejorar sus procesos, ¿verdad? Hubiera sido un complemento ideal, un monitoreo permanente de la sequía, pero con una base técnica. Y como nos comentaba la doctora, pasó de ser un programa eminentemente técnico a un programa con una combinación de intereses y con una influencia o influenciado políticamente, en donde ya no cumplen ni con una razón ni con la otra, porque hay un grado de confusión en la gente, de sequía a escasez. Entonces se atribuye que la escasez es un fenómeno natural. No, eso tenemos que insistir, que la escasez está provocada, ya lo decía el doctor Ramírez, por una pésima gestión en la administración del agua. Por ejemplo, en el caso de los Altos, los pocos que están realizando cultivos lo hacen con un sistema que le llaman de acolchado y por goteo. Cubren el surco con un plástico para evitar evaporación y tienen unas mangueras con unos dosificadores ahí que le están dando la cantidad exacta del agua. O sea, muy distinto a Guanajuato, totalmente. El entalquinamiento que le llaman, que inundan. Así es, pero también esto tiene que ver con la pésima gestión de oferta-demanda, porque hemos platicado con agricultores en Guanajuato y ellos dicen, yo tengo una determinada cantidad de agua concesionada y si no lo uso me van a reducir el volumen. Entonces, no hay un incentivo para hacer un mejor uso del agua en la agricultura, porque, hay ese divorcio, no hay una retroalimentación directa como lo podría haber con una agenda más involucrada con los usuarios y que solamente pasar a un tema en donde hay que mantener a todos con temor, con miedo. Claro, o sea, esa es una forma estupenda de gobernar, porque si tú le dices a alguien que lo vas a degollar y luego no lo degüellas, pues ya le puedes cortar los brazos, las piernas y lo que sea, y te lo va a agradecer porque no lo degollaste. Claro. ¿Ah? Entonces, ese fue el cambio que veíamos y que traería un gran atraso como lo estamos viviendo. ¿No? Y nos faltó también mencionar el tema de la ganadería, ¿no? Jalisco produce el 20% de la leche que se consume en México y el 20% de la carne de res que se consume. Y el huevo también, sí. Yo creo que también aquí habría que preguntarnos varias cosas que yo siempre he tenido en mente. Yo te pregunto, ¿alguno de nosotros sabemos cuánto es el consumo per cápita de agua en la zona metropolitana de Guadalajara? Pues eso no se dice, ¿no? No, sí se dice, está calculado. No sé si alguien pudiera... Nosotros lo pedimos en las primeras reuniones que tuvimos en Palacio con los responsables. Era arriba de 200 litros, ¿no? Sí, pero también ahí está incluido el uso industrial, el comercial y de servicios. Lo meten ahí junto. Y Pues. nos decía el entonces director del organismo de Cuenca, Elías Chedid, que no lo hacían porque entonces se iba a evidenciar la simulación que estaban haciendo de colocarse en un uso preferente los que son los últimos de la fila. Muy bien, tengo que hacer una pausa, me están presionando para la pausa. Se nos fue el tiempo, tengo que ir a la pausa y regreso a las conclusiones ya del programa. Precisamente por eso.
De acuerdo con especialistas, de mantenerse la sequía que enfrenta Jalisco, esta podría pasar de grave a extrema en algunas regiones de la entidad. Los estragos de la falta de agua impactarían a unos 100,000 ganaderos que producen el 20% de la leche para México y el 20% de la carne de bovino que se consume en el país. Mientras tanto, la sequía para los agricultores en la entidad podría dejar pérdidas por unos 2,000 millones de pesos. Jalisco en una sequía agobiante fue el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Valentina. Bueno, desde mi punto de vista, sí existen herramientas técnicas que hacen prevenir fenómenos climáticos de severidad, deben de estar desarrollados programas adecuados para controlar el recurso de agua, que a la fecha no existen, al menos no existen que realmente funcionan y son operativos para abastecer a un ciudadano con agua que necesita para sobrevivir. ¿Por qué? Porque es lo que establece la Constitución, la ley máxima de México, que un mexicano tiene el derecho al consumo de agua en forma gratuita. Sin embargo, las últimas políticas que promovió Conagua y continúa promoviendo es el servicio a la industria, al agricultor, en donde en condiciones de emergencias el ciudadano tiene que pagar y pagar mucho para conseguir agua para beber en su familia. Por lo anterior, es muy importante revisar la ley del agua nacional urgentemente, revisar reglamentos que existen y adecuar programas técnicos, como dijo el ingeniero, con necesidades políticas, administrativas y establecer un programa operativo de gestión de agua que asegurará este recurso de la manera óptima y sin faltas ante cualquier condición climática. Sí, en tus proyecciones y en lo que has visto, esta sequía que enfrenta el país de nivel grave y en algunas regiones extremas, ¿existe una proyección de que la sequía va a seguir creciendo, es decir, va a ser extrema en más partes de México? Definitivamente, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que yo colaboré con algunas otras instituciones de Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo que la temporada no llegará bien antes de finales del mes de junio. Es decir, continuamos con escasez de precipitación que se pronostica para el mes de mayo para el estado de Jalisco y las precipitaciones bastante abundantes, pero sobre la parte sur de Jalisco, la región centro, norte, la costa, quedan sin agua también durante el mes de junio. Por lo anterior, tenemos mínimo 60 días de estiaje con escasez de precipitación de acuerdo a los pronósticos, por lo que la sequía puede llegar a la condición de extrema a final de este periodo. Solamente con lluvia podemos aliviar un poco la situación del día de hoy e ir recuperando las reservas de agua. Y si esto no se corrige con una buena administración del agua, la escasez del agua será aseverada con la condición de sequía de la manera grave. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Juan Guillermo, tus conclusiones. Bien, no perder de vista que en un periodo de 60 años aproximadamente, la disponibilidad bruta en México pasó de 19,000 millones de metros cúbicos por habitante a cerca de 3,000. Y hay ocasiones o regiones que tienen menos de 1,000, que ya es una muy baja disponibilidad. Eso por un lado. Por el otro, bien lo menciona la doctora, la urgente necesidad de adecuar el marco normativo y sobre todo el adoptar una nueva cultura del agua. Ya el doctor Pedro Arrojo Agudo, que es un miembro del Observatorio con licencia y que es el relator de los derechos humanos de agua y saneamiento en Naciones Unidas, propone dentro de ese marco de una nueva cultura del agua que se haga una reclasificación, digamos, ética de los usos y que se privilegie obviamente agua para la vida, que incluiría el agua para la subsistencia humana, la naturaleza y los alimentos, el agua de interés público, que sería el agua para el aseo, para los complementos que tenemos como ciudadanos, para una vida de mejor calidad, el agua negocio,
en donde obviamente los negocios que son legítimos, que tienen derecho al agua, y reclasificar muy bien la preferencia o la prelación de esos usos. Y luego, finalmente, el agua delito, porque se está contaminando y se está pagando en apariencia. Cuando fui parte activa del Consejo de Cuenca del Río Santiago, asistí a muchas reuniones con los industriales del Salto, por ejemplo. Entonces, ellos siempre pidieron que podían sanear el agua, pero que para eso habría que darles el dinero. Entonces, la propuesta de ellos era: las ganancias son privadas y los impactos o los pasivos ambientales son sociales. Entonces, paguen todos. Y incluso una empresa con mucho desparpajo dijo que el impacto que ellos tenían con las descargas de agua con contaminantes les costaba alrededor de 2 millones de pesos al año pagar la multa, y construir una planta les costaba 20 millones de pesos y unos 500, 600 mil al año operarlo. Entonces dijo: yo prefiero pagarte, ahorita te pago 5 años. De multas. De multa. ¿Ah? Y obviamente seguir envenenándolos. Entonces eso tiene que cambiar drásticamente, y solo puede cambiar con una nueva legislación, con nuevos programas. Yo creo que lo adecuado sería hacer una fusión de ese programa de medidas preventivas y mitigación de la sequía con la Agenda del Agua 2030, dentro de un marco normativo actualizado, bajo esa óptica de una mayor ética y gobernanza del agua, con esos 3 usos principalmente. Pues claro, ya se detallarían mejor en la propia ley, pero eso es lo único que nos daría posibilidades de avanzar más. Las claro, condiciones las vamos a seguir teniendo en el país. Es semiárido en general y árido en algunas regiones. Eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar, como dice la doctora, es la administración que hacemos de ese recurso. Entonces, eso es urgente, y para no estar cayendo en situaciones como estas y que las responsabilidades se trasladen, la responsabilidad por la escasez se traslade a la naturaleza, cuando la naturaleza no es responsable de la escasez, que es producto de las acciones humanas. Entonces, mientras eso no cambia, el panorama no va a mejorar. Muy bien. Hermes Ulises Ramírez, tus conclusiones. Sí, mira, yo creo que aquí ya se ha hablado mucho, y yo quisiera retomar 2 puntos. Primero, lo que hablaba la doctora acerca de nuestra Carta Magna, que básicamente nos dice que los gobiernos, tanto federal, estatal y municipales, tienen la obligación de proporcionar a sus ciudadanos agua en cantidad y calidad suficiente para el desarrollo de la vida. Entonces, es una misión del gobierno. Pero ojo, eso no deja fuera de que retomemos lo que dijo el ingeniero Juan Guillermo. También necesitamos una nueva cultura del agua, una manera de educar a la población, y estamos hablando de todos los niveles, de que hagan un uso eficiente de ese recurso, y no porque lo tengamos, lo desperdiciemos. Yo he escuchado a miles de personas que desperdician agua de manera exorbitante y dicen: yo la pago. Aquí no se trata de si la pago o no la pago. Aquí se trata de si todos tenemos disponibilidad a ella, acceso a ella, y pues obviamente nos da un servicio. Entonces yo creo que aquí la educación es algo muy importante. Tenemos que educar al ciudadano, tenemos que educar al agricultor, tenemos que educar, si queremos, al mismo académico, tenemos que educar a las autoridades, de que todos hagamos un uso eficiente de ese recurso, que ya no es un recurso renovable, que es un recurso que tiene fin, y que si no lo cuidamos, pues vamos a estar poniendo en riesgo la supervivencia de nuestra especie. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo, nada más para que veamos que sí se puede. Cuando surge el Estado de Israel, por ahí de mediados del siglo pasado, si mal no recuerdo, no sé si sepan cuánto era la dotación de agua que se le daba a cada ciudadano israelí. Eran 20 litros al día para cubrir todas sus necesidades. Y con esos 20 litros, ellos hacían todas sus necesidades. ¿Qué hacían con esa agua? Pues le daban diferentes usos. La utilizaban primero para una actividad X, la recuperaban y la volvían a utilizar para otra actividad X, y así se iban. Tenían todo un esquema, un dibujito
de cómo iban a utilizar su agua. Entonces, ellos están acostumbrados precisamente a la cultura de la escasez, porque en Israel la cantidad de agua no es abundante. Entonces, ellos han sabido manejar muy bien su recurso hídrico. Nosotros, 250 litros al día, y a veces ni eso no es suficiente para algunas personas. Entonces, yo creo que sí tenemos que tomar todo este tipo de cuestiones, reglamentos, modificaciones, etcétera, etcétera, pero tiene que ir acompañado de la educación y la creación de una nueva cultura en la conservación, manejo, gestión del recurso hídrico. Si no vamos por ese camino, yo creo que estamos en grandísimos problemas, no solamente en Jalisco, estamos hablando en México y prácticamente en todo el mundo. Y el tema de la sequía como tal, yo le preguntaba a Valentina si tú proyectas que esta va a ser más severa. ¿Tú percibes eso o crees que va a ser normal como todos los años? Yo creo que esto es cíclico. Yo mencionaba que en 2012 tuvimos una sequía mucho peor que la que tenemos hoy en día. Yo creo que sí puede ser muy importante la sequía durante este año, pero eso también va a depender, la sequía meteorológica estoy hablando, claro, pero los otros tipos de sequía, eso va a depender de cómo gestionemos nosotros el recurso. Bueno, si lo gestionamos de manera adecuada, pues... Pues, ya me respondiste, como lo han manejado en los últimos años, ya me respondiste. Hermes, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Al contrario, y sobre todo es urgente vincular al escritorio con el territorio. Al escritorio con el territorio. Sí. Salir de la oficina para ir a la calle, ¿no? Sí, eso lo manejaba una aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia y creo que es muy cierto y aplica en todas las actividades, en todos los sectores. Valentina, muchas gracias. Gracias, Carlos. Un placer trabajar contigo. Muchas gracias, Valentina. Y me quedo con una reflexión final, muy breve va a ser en esta ocasión. Hemos escuchado aquí definiciones de sequías, etcétera. Nos han planteado que lo más importante es que el marco normativo se ajuste a la realidad y que no sigan creándose planes sin salir efectivamente a la calle. Entonces, retomando este tema y estos puntos finales, yo simplemente diría que lamentablemente la sequía más grave y la escasez más profunda es de gente realmente pensante, que esté dispuesta a trabajar para resolver este problema y no nada más esté dándole vuelta a la página una y otra vez sin hacer absolutamente nada. Esa es la más grave sequía, lamentablemente, en México.